Hola queridos amigos que siguen consejos divinos a través de Restaura Ministerios en YouTube o Consejos Divinos en Spotify o Apple. Bueno, estos días, este video es una reacción porque estos días el Vaticano sacó una declaración, como van a empezar a ver ustedes en pantalla, una declaración que está dando el sí a las bendiciones a los uniones de personas del mismo sexo, uniones homosexuales que pues en una primera instancia ellos tienen las leyes a su favor en cuanto a que estas leyes amparan a que estas uniones de personas entre hombre y hombre, mujer y mujer, tengan la cobertura legal, tengan el amparo legal para beneficio de una y otra parte. Estas uniones civiles, pues ya desde hace algunos años están aprobadas en las leyes de la mayoría de los países de Occidente, en México particularmente en la Ciudad de México desde hace muchos años, y se ha ido aprobando en distintos estados del país. Ahora es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la ICAR, la que está dando un pronunciamiento, esta declaración, como ven ustedes en pantalla, que se llama Fiducia Supplicans, que no sé si se pronuncia Fiducia Supplicans o algo así, pero así como está ahí, esta declaración que está emitiendo como ven ahí en la nota, el dicasterio para la doctrina de la fe, con aprobación del Papa. ¿Y de qué trata? Bueno, pues sobre las bendiciones no litúrgicas o semilitúrgicas aplicables a las parejas homosexuales o de divorciados que se están casando de nuevo. Para eso esta bendición que le llaman no litúrgica o semilitúrgica. Bueno, es que es ridículo lo que está pasando aquí y que nos está explicando no la nota en sí, sino el documento, la declaración que está aquí compartida en este sitio web que se llama cenit.org. Bueno, particularmente en español, que es es.cenit.org. Y en esta nota está reproduciendo la declaración que les estoy comentando. Y realmente lo que hicieron, esta declaración, este dicasterio, lo que hizo fue revisar, según los padres de la iglesia y según la teología católica, el magisterio, lo que se ha producido es que desarrollar qué significa la bendición, qué es una bendición. Eso es lo que hizo básicamente la Iglesia Católica, y preguntarse, bueno, si vamos a bendecir a los matrimonios, pues ¿qué es una bendición? Y si vamos a bendecir a los recasados, como se les llama, a las personas del mismo sexo que quieren acercarse a la Iglesia Católica para recibir una bendición, pues vamos a preguntarnos qué es una bendición. Y aquí se va desarrollando y en negritas ustedes pueden ver, ¿no?, la bendición. Ellos distinguen entre la bendición en el sacramento del matrimonio. Esa es una bendición, y ellos dicen, no va a cambiar esto. Esto no va a cambiar. Esta es la bendición en el sacramento del matrimonio. Ah, pero ¿qué crees? Para la Iglesia Católica, precisamente esta declaración lo que está diciendo es que sí hay distintos tipos de bendiciones, como lo vimos hace rato. Y bueno, todo esto es básicamente para permitir que se bendigan los matrimonios entre personas del mismo sexo, y a los divorciados que se quieren volver a casar, que esto está estrictamente prohibido en la Iglesia Católica. Y ahorita voy a hablar de las diversas posturas que hay en la Iglesia Evangélica, lo que ellos llaman la Iglesia Protestante. Bueno, lo que tuvieron que hacer en la Iglesia Católica fue decir, bueno, pues vamos a distinguir distintos tipos de bendición,
No es lo mismo la bendición del sacramento del matrimonio que bendecir a estas otras parejas. Entonces vamos a distinguir, ¿no? La bendición del sacramento del matrimonio eso es una cosa y las otras no son para bendecir un matrimonio, es para bendecir una unión, ¿no? Eso básicamente es la distinción que en esta declaración se está haciendo. Por eso la Iglesia Católica se ha esforzado en estos días en los que salió esta declaración en aclarar que no se trata de declarar como matrimonio desde el punto de vista religioso, declarar como matrimonio a dos parejas del mismo sexo que quieren ser esposos o esposas, ni a los divorciados que se quieren casar de nuevo. No, 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 no. No estamos dándoles el sacramento del matrimonio. Ese tipo de bendición está reservado para el sacramento del matrimonio. Estas son otro tipo de bendiciones. Bueno, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas? Déjalo en los comentarios. No importa si eres católico, no importa si eres evangélico, protestante o de alguna otra, o a lo mejor agnóstico o ateo, no lo sé. Pero fíjate lo que dice el punto número 4. Se trata, fíjate bien, aquí en negritas está, se trata de evitar que se reconoce como matrimonio algo que no lo es. Es decir, para la Iglesia Católica, si tú vienes a pedir una bendición como una unión entre dos personas del mismo sexo, pues no te estamos casando, no te estamos dando el sacramento del matrimonio, pero sí te vamos a dar una bendición que se ajusta a la necesidad del cliente. Y ahorita voy a leer una parte de la justificación que está dando la Iglesia Católica. Bueno, entonces ya están diciendo, esto para nosotros no es matrimonio. Vamos a ver si lo aceptan, porque obviamente para estas alturas hay católicos homosexuales y evangélicos homosexuales, así se llaman, digamos nominalmente, que quieren tener un matrimonio, que ellos dicen, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo en el Evangelio, yo creo en la Biblia, entonces yo sigo creyendo en Dios, yo soy homosexual, a lo mejor habrá quien diga soy transexual o alguno de las decenas o cientos de géneros que la ideología de género aporta, bueno, propone más bien, y entonces yo soy uno de estos, pero sí creo en Dios, y sí creo en Jesucristo, y sí creo en el Evangelio, y en la Biblia, entonces yo quiero la bendición matrimonial, o como dirían los católicos, el sacramento del matrimonio. Bueno, para la Iglesia Católica esto no es matrimonio. Vamos a ver si aceptan estos grupos de católicos homosexuales. Es como decir que eres un vegano carnívoro o un carnívoro vegano. Es como que digas al mismo tiempo soy amante de la fiesta taurina, pero estoy en contra de que torturen a un toro mientras la gente grita ole, ¿no? O sea, no puedes tener la misma postura como a favor y en contra al mismo tiempo. Si Dios ha dicho que la homosexualidad es pecado, porque se opone al orden que Él mismo creó. O sea, no es que Dios odia a los homosexuales, sería tanto como decir que Dios odia a los ladrones, a los mentirosos, que Dios odia a los orgullosos, que Dios odia a los egoístas, a los avaros, a los codiciosos. Y por supuesto que sabemos, porque el Evangelio lo dice y lo enseña, y en ese sentido puedo hablar por la iglesia evangélica. La iglesia evangélica enseña que Dios ama al pecador y ha amado tanto al mundo porque envió a su Hijo único para que este pecador, que primero recibe el amor de Dios, lo recibe para que este pecador se reconcilie con Dios. Al reconocer este amor inmerecido, al reconocer este sacrificio inmerecido que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho por él. Entonces, al reconocer esta gracia, esta misericordia de que Dios se acerca, ha tenido la iniciativa de acercarse al pecador para que abandone sus maldades y decida en adelante vivir de acuerdo al orden, de acuerdo a la voluntad, de acuerdo a lo que Dios ha dicho y de acuerdo al carácter mismo de Dios y de su Cristo. Entonces este pecador, al reconocer su maldad, al reconocer su indignidad,
Este pecador vuelve a Dios y se reconcilia con Dios después de haber recibido este amor. Y para aquellos que dicen, no, no, Dios no ama al pecador, en este contexto, pues hay que leer Romanos 5:8, que dice así. Así que, ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Por medio de Él, confiando en su promesa, participamos de ese amor que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes. Incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios. Y también nos gozamos de las aflicciones porque nos enseñan a tener paciencia y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas y así nuestra esperanza se fortalece. Y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo llegó en el momento oportuno y murió por los pecadores. Es muy difícil que alguien dé su vida por una persona justa y buena, aunque en efecto pudiera darse un caso así. Dios, no obstante, nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Con mucha más razón, ahora Dios nos salvará de la ira final al habernos hecho justos por medio de la muerte de Cristo. Pues sí, cuando éramos enemigos nos reconcilió con Él mismo por la muerte de su Hijo. ¿Cómo no ha de salvarnos ahora por su vida? Ahora vemos claramente que Dios nos ama y nos amó para que entonces nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él por medio de Cristo. Y esto implica, al tener paz con Dios, pues implica nosotros hacer nuestra parte y abandonar nuestras maldades. Todos llegamos pecadores a Dios y en el proceso de conocerle vamos abandonando el pecado. No es posible que, como se pretende hacer en algunas iglesias, oye, mira, tú eres un homosexual, amas a Dios, bueno, primero tienes que dejar de ser homosexual y entonces ahora sí ven con nosotros. ¿A qué pecador le piden primero deja tu pecado y ya después formas parte de la iglesia? Esto no es así. En el camino en el que vamos teniendo compañerismo con la iglesia y comunión con Dios, el Espíritu Santo nos va ayudando a darnos cuenta de nuestro pecado y entonces vamos abandonando nuestras maldades y no por nosotros, no porque tengamos una fuerza de voluntad increíble, no porque seamos muy buenos, sino que el Espíritu Santo al habernos dado una nueva naturaleza espiritual, es decir, algo que no teníamos antes, al hacernos nacer de nuevo, entonces esa parte sobrenatural es la que nos permite ir abandonando el pecado, porque es la libertad con la que Jesucristo nos hace libres. No es una cosa nuestra, pero nosotros ponemos la voluntad ahí, tomamos las decisiones y es el poder de Dios, es la nueva naturaleza que Dios ha producido en sus hijos, la que nos permite ir abandonando el pecado, incluido, por supuesto, la homosexualidad o cualquiera de estas pecados de inmoralidad sexual, que así se conoce, digamos es la categoría. ¿Por qué inmoralidad sexual? Pues básicamente es cuando no usamos el sexo de la manera en la que Dios lo creó, en la manera en la que Dios lo dispuso. Y uno de esos contextos, pues es el matrimonio, ¿no? Digamos, primeramente pensando, ahora tenemos que hablar de esto en este tiempo, primeramente pensando en que pues entre hombre y mujer, porque incluso están hechos anatómicamente para el coito, para que se complementen, para que se acoplen, ¿no? Entonces, bueno, pues por un lado eso y por otro lado, pues dentro del matrimonio, porque si no, si es fuera del matrimonio, ¿qué pasa? Pues estamos, la mujer está en una posición de vulnerabilidad, porque como ya lo hemos visto durante estas décadas especialmente, si el hombre dice, ya no quiero estar contigo, la mujer
queda embarazada y queda en una posición de vulnerabilidad. Y van a decir, pues para eso está el aborto. Bueno, pues precisamente hay muchas mujeres que quieren tener a sus hijos porque saben que es lo bueno, saben que es lo natural. O sea, lo natural no es matar a tu hijo que se está desarrollando en tu vientre, como también es antinatural que el hombre huya de esta relación con la mujer, a la que convenció de tener relaciones sexuales, eh, sin compromiso y sin protección y nada de esto. Eh, este hombre que decide abandonarla a ella y abandonar a su hijo que se está desarrollando en el vientre de la mujer con la que tuvo intimidad sexual, esto también es antinatural, por supuesto. Y este hombre ha entrado en un, bueno, no por esto mismo, seguramente ya viene de ahí, pues un proceso de depravación de su mente en el que le parece pues lo más normal abandonar a la mujer con la que tuvo relaciones sexuales y que tiene en su vientre a su hijo. Entonces, es una persona que no piensa correctamente, es una persona que piensa perversamente, que piensa pecaminosamente, este hombre. Bueno, entonces, para acabar pronto, vemos las consecuencias del sexo fuera del matrimonio. Y desde enfermedades sexuales hasta dolor y heridas emocionales y mentales en el hombre y en la mujer. Eh, Imagínense simplemente quitando la ecuación del embarazo, una mujer que tiene relaciones sexuales y también un hombre que tiene relaciones sexuales con múltiples parejas, pues claro que al cabo de un tiempo ya no les importa, pero son personas que muchas veces sienten que valen menos que otras, no porque alguien les diga, tú vales menos porque tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ellos mismos saben que están dando su cuerpo a una persona, lo más preciado que tienes, tu intimidad, tu sexualidad, lo estás dando a una persona que no lo va a valorar, lo estás dando a una persona a la que no le importa, a la que no le importas, ¿no? Puede ser hombre, puede ser mujer, y al cabo de un tiempo, pues es una sensación de vacío, una sensación de ser utilizado por alguien más para ciertas cosas. Claro que hay mucha gente que presume de eso y no le importa, pero a muchas personas estas cosas sí les importa. Y aunque tienen sexo fuera del matrimonio, tienen heridas mentales, tienen heridas emocionales por estar entregando lo más preciado que ellos tienen a cualquier persona, básicamente. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Dice aquí, por lo tanto son inadmisibles ritos y oraciones que puedan crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio, como unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos, y lo que lo contradice. Es decir, no vamos a cambiar lo que significa el matrimonio, pero sí vamos a bendecir otro tipo de uniones. Fíjense, dice aquí el número 5. Esta es también la comprensión del matrimonio ofrecida por el Evangelio. Por este motivo, a propósito de las bendiciones, la Iglesia tiene el derecho y el deber de evitar cualquier tipo de rito que pueda contradecir esta convicción o llevar a cualquier confusión. Tal es también el sentido del responsum de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, donde se afirma que la Iglesia no tiene el poder de impartir la bendición a uniones entre personas del mismo sexo. Pero otra vez, es la bendición matrimonial a estos grupos. Pero ahora, pues, ¿qué te parece si inventamos un producto que se ajuste a las necesidades de estas, a estas nuevas necesidades, vamos a decir? Y entonces, pues, han creado la bendición para las personas del mismo sexo. Eso es lo que está pasando aquí. Lo que nos explica este punto número 11 es que el rito litúrgico del sacramento del matrimonio invoca una bendición sobre las relaciones humanas. Dice, lo que se bendice debe poder corresponder a los designios de Dios inscritos en la creación
y plenamente revelados por Cristo el Señor. Por ello, dado que la iglesia siempre ha considerado moralmente lícitas solo las relaciones sexuales que se viven dentro del matrimonio, no tiene potestad para conferir su bendición litúrgica cuando ésta, de alguna manera, puede ofrecer una forma de legitimidad moral a una unión que presume de ser un matrimonio o una práctica sexual extramatrimonial. Fíjense lo que dice el punto número 13. Dice, precisamente a este respecto, el Papa Francisco nos instó a no perder la caridad pastoral que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes, y a evitar ser jueces que solo niegan, rechazan, excluyen. A continuación, bueno, es decir, aquí el propio Francisco, el propio líder de la Iglesia Católica, está poniéndose en una postura de no vamos a rechazar, no vamos a excluir de la iglesia. Porque hay un miedo, en la iglesia católica y en la iglesia evangélica, hay un miedo de no hay que excluir, no hay que rechazar. Y esto no tiene que ver con personas que tienen una relación amorosa y sexual con personas del mismo sexo. Esto tiene que ver con cualquier tipo de persona que quiere tener comunión con Dios y comunión con la iglesia, pero rechaza a Dios y rechaza a la iglesia. Es decir, ellos están básicamente diciendo, bueno, estas personas aman a Dios, estas personas quieren acercarse a la iglesia, no se atreven a decir se consideran católicas, no llegan hasta allá. Pero lo que sí están diciendo es, estas personas, no hay que tener caridad con estas personas. Y si quieren una bendición para su unión, pues hay que dárselas, ¿no? Y independientemente de qué pueda significar para ellos o de lo que pueda ser, ¿no? En la realidad, hay que bendecir estas uniones por caridad. ¿Por qué? Porque no excluimos, no rechazamos, no juzgamos. Pero sí, la iglesia sí juzga. Y porque obviamente si tú dices soy parte de la iglesia, pero tu vida va en contra de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios es, entonces la iglesia tiene la autoridad para decir, tú quieres formar parte de la iglesia, pero no te comportas como iglesia. Es como un esposo, ¿no? Ah, yo quiero estar con esta mujer y quiero casarme. Ah, pero también quiero estar con todas las demás. Entonces, no, es que eso precisamente se contrapone al espíritu del pacto matrimonial. O sea, no puedes querer estar con tu esposa y querer estar con otras personas, que es esta misma idea del poliamor, que por supuesto van a llegar los poliamorosos, ¿no? Que básicamente son personas que quieren tener más de una pareja al mismo tiempo y que sea algo bien visto, correcto, algo formal, ¿no? Porque antes a eso se llamaba infidelidad, sigue siendo una infidelidad, pero ahora estas personas dicen, pues yo amo a dos, a tres o a más personas. Y yo también soy amado por otras personas, entonces podemos tener una relación formal de esta manera. Bueno, si tú que sabes que el matrimonio es con tu mujer, son promesas de amor y fidelidad y de cuidado a tu esposa, y promesas a ella y promesas a Dios. Pero si tú estás pensando, bueno, sí hice estas promesas con ella, pero puedo tener otras mujeres, estás yendo en contra de esas promesas, estás desechando esas mismas promesas que hiciste. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si tú te dices cristiano, evangélico, católico, y dices, quiero formar parte de la iglesia, pues tienes que vivir conforme a la naturaleza de Dios, tienes que vivir conforme a la voluntad de Dios, tienes que vivir conforme a lo que Dios es y ha dicho. Si tú rechazas vivir así, entonces tú mismo te estás excluyendo porque estás rechazando a Dios, a lo que Él dice. Entonces tú te excluyes. Y en ese sentido hay un juicio. O sea, sí hay las tres cosas, ¿no? Pero es diferente como lo plantea Francisco. La persona que dice, quiero seguir en esta relación homosexual, por decirlo así,
La persona que decide vivir así está rechazando a Dios, está rechazando a quien es Dios, lo que ha dicho, está rechazando su voluntad. Entonces, la iglesia juzga esta rebeldía, desobediencia, necedad, le podemos llamar de muchas maneras, de la persona para decir, si tú quieres formar parte de la iglesia, sea evangélica, sea católica, pero te comportas como enemigo de Dios, porque estás diciéndole, mira Dios, yo sí quiero estar contigo, pero no me gusta cómo piensas en estos aspectos. Entonces yo escojo, de lo que tú has dicho Dios, yo escojo qué sí seguir y qué no seguir. Pues eso no se puede, porque ese es el espíritu de la iglesia. La iglesia es los que Dios ha llamado a salir del mundo, de la perversión, de la maldad, de la rebeldía a Dios, que salgan de eso para formar parte del pueblo de Dios, para formar parte de lo que, de las personas que siguen lo que Dios ha dicho. Entonces, si tú rechazas a Dios, tú te excluyes a ti mismo y entonces la iglesia juzga esto para decir tú no puedes formar parte de la iglesia. Es así como funciona. Entonces, de ninguna manera tenemos que caer en este discurso victimista de es que la iglesia me excluyó, es que Dios es un Dios de amor. ¿Y cómo es posible que si Dios es un Dios de amor, la iglesia me rechace, me excluya, me juzgue? Esto no es posible. Pero si tú amas a alguien, pues tú tienes que juzgar. Oye, te estás metiendo drogas, las drogas no son buenas para tu cuerpo y para tu vida, entonces juzgas ese comportamiento y dices, esto no, porque te amo, te quiero proteger. Entonces, juzgar es parte de amar. Ahora, condenar, eso no es parte de amar, que son cosas distintas. Y siempre la gente quiere confundir condenar y juzgar. Para amar es necesario juzgar. Oye, ¿sabes qué? Tú estás saliendo con otros hombres, con otras mujeres, pero hiciste pactos de amor, de fidelidad, de cuidado conmigo y con Dios. Entonces lo que estás haciendo está mal. Pues eso es juzgar. Y juzgamos para todo, ¿no? Si te asaltan en la calle y dices, lo que está haciendo esta persona es malo porque me quitó las cosas que me costó mucho trabajo comprar con mi trabajo. Esto está mal, pues eso es juzgar. Entonces no podemos decir que juzgar es malo, porque juzgamos para hacer bien, ¿no? Si una persona está enferma, tenemos que juzgar su aspecto para ayudarla, para intervenir. Si una persona está triste y desanimada, pues lo juzgamos, juzgamos su apariencia, juzgamos sus actitudes, juzgamos su comportamiento, su estado de ánimo y actuamos para ayudarla y consolarla, darle lo que necesita o escucharla simplemente. Entonces, esta es una revoltura de cosas, pero yo voy a llegar hasta ahí en este tema. Luego está el tema de los divorciados que se quieren volver a casar. La doctrina católica lo que hace es recuperar enseñanzas muy particulares de Jesús en cuanto al divorcio que puedes encontrar en los siguientes textos. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 19 de los versículos 3 a 9 en la versión Reina Valera actualizada 2015. Dice así: entonces los fariseos se acercaron a él para probarle, diciendo, ¿le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? Él les respondió y dijo, ¿no han leído que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esta causa el hombre... Y él respondió y dijo, ¿no han leído que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué? Pues mandó Moisés darle carta de divorcio y despedirla. Les dijo, ante su dureza de corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero desde el principio no fue así, y les dijo que cualquiera que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Bueno, precisamente aquí la parte complicada puede ser
la parte que dice inmoralidades sexuales. Y normalmente se ha interpretado en estos últimos tiempos como inmoralidades sexuales que te puedes divorciar si la persona te fue infiel. Y la pregunta es, ¿eso es a lo que se está refiriendo Jesús? Porque Jesús está citando la ley. Y la ley de Moisés se refería a inmoralidades sexuales, ¿o a qué se refería? Porque el griego que está ahí escrito es porneia, que se traduce como inmoralidades sexuales. Pero al Jesús citar la ley, ¿cuál es el texto de la Biblia al que Jesús se está refiriendo? Básicamente el Deuteronomio. Y encontramos referencias al divorcio en Deuteronomio 22-21, en Deuteronomio 7, en Deuteronomio 21 y en Deuteronomio 24, pero también en Levítico 20. Vamos a ver, ¿en qué casos el cónyuge quedaba libre de cumplir el pacto matrimonial? Porque el pacto matrimonial no se debía romper. Jesús acaba de decir, nadie debe romperlo. Ya ahora son uno y por lo tanto lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, ¿cómo va a decir inmediatamente después? Bueno, pero sí se puede. O sea, no lo hagan porque Dios lo unió, pero bueno, sí se puede si eres infiel. Imagínense cuántos esposos y cuántas esposas han sido infieles y entonces básicamente todos se podrían divorciar. Pero en los casos en los que la ley de Moisés permitía el divorcio, vamos a ver cuáles eran. Uno de ellos es cuando uno de los dos cónyuges moría. El que le sobrevivía quedaba libre para casarse nuevamente. Otro es cuando se comprobaba que la esposa había fornicado antes de casarse. Ella era apedreada hasta la muerte y bueno, esto podía ser también el caso del hombre si el hombre había fornicado antes de casarse. Ahora, ¿por qué habla de la mujer? Porque en ese caso era más fácil de probar por la cuestión de la virginidad. Pero entonces el que no había llegado virgen al matrimonio, el que había fornicado antes de casarse, merecía la muerte y ser apedreado de esta manera. Esto era cuando ya se habían casado. Entonces, una de las dos personas quedaba en viudez y era libre para volverse a casar. Y también cuando se comprobaba que hubo adulterio y los adúlteros eran ejecutados por apedreamiento. Eso está en Levítico 20. Entonces, el adúltero o la adúltera moría por apedreamiento. En este caso también, quien sobrevivía quedaba en viudez y estaba libre para volverse a casar. Y también Dios mandó a los hijos de Israel no contraer matrimonio con los habitantes de los pueblos paganos, para evitar que los llevaran a servir a otros dioses. Esto lo vemos en Deuteronomio 7. No obstante, si un varón se casaba con una mujer de un pueblo pagano, podía recibirla en casa y divorciarse si no encontraba felicidad con ella. Bueno, pero aquí en este caso era cuando había una diferencia espiritual entre la persona que formaba parte del pueblo de Israel y una persona, en este caso una mujer pagana, que no formaba parte del pueblo de Israel. Esto nos va a servir porque es la referencia que el apóstol Pablo va a usar en Primera de Corintios 7. El quinto supuesto en el que era permitido el divorcio es que era efectivo si el esposo hallaba algo en la mujer que le avergonzara. La medida implicaba valorar el asunto, es decir, no era por, ay, se le quemó el agua, entonces, adiós. No, 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 tenía que ser valorado el asunto y tenía que ser considerado para ver si esto era suficiente para tomar una decisión tan importante. Esto lo vemos en Deuteronomio 24. Acuérdense que antes el hombre veía desnuda a su esposa hasta la noche de bodas. Y entonces aquí Jesús está diciendo por la dureza del corazón, es decir, un hombre que despreciaba a su mujer por algo que encontraba en ella que no le gustaba, que le iba a provocar una
un rechazo. Entonces, la mujer, para proteger a esta mujer, que era una víctima de esta circunstancia, por la dureza del corazón de este hombre, para proteger a esta mujer y que no se quedara casada con este hombre que la iba a rechazar toda su vida, y que ella pudiera encontrar la felicidad con un hombre que sí la amara, entonces se permitía el divorcio para que la mujer quedara libre y pudiera encontrar la felicidad con un hombre que sí la apreciara. Bueno, en los tres primeros casos no se trata de casos en los que el divorcio sea permitido, ¿no? Quedaban en viudez. Eh, pero en los últimos dos sí. En el último caso, en el que el esposo podía darle carta de divorcio a la mujer si encontraba algo en ella que no le gustaba, que, que iba a provocar que él la rechazara durante su vida, vamos a decir, en este caso es curioso porque esto no está en las leyes que trataban los actos de inmoralidad sexual, sino que esta ley está en las leyes de índole humanitaria. Permitía a los esposos divorciarse y casarse con alguien más sin causar culpa digna de castigo, como lo era el caso del adulterio, ¿no? Porque era una cuestión humanitaria para la mujer, en este caso. Entonces, la condición era que algo en la mujer, no evidente a simple vista, la hiciera despreciable para el marido, para este hombre en particular. Y bueno, pues incluso podría tratarse de un mal congénito de índole física o médica. Y la palabra que se usa en el hebreo es erva. Se refiere aparentemente a una característica vergonzosa en la persona, visible solamente si estaba desnuda, y que esto provocaba el rechazo del hombre. Y eso podría explicar cómo es que el novio o el esposo podría dar carta de divorcio bajo esta circunstancia y ella tiene oportunidad de casarse de nuevo con otro hombre sin que adulteren. Cuando hablamos de las segundas nupcias, del el que se divorció, pues obviamente al Jesús citar este caso y el apóstol Pablo al citar estos casos también en 1 Corintios 7, él está diciendo que el que conoció a Jesucristo estando casado, pues que se mantuviera con su esposa, con su esposo, con su cónyuge, que no se divorciara, para que estuviera expuesta esta persona que no conoce a Jesucristo, que estuviera expuesto a la fe, que estuviera expuesto al amor de Dios, que estuviera expuesto para que esta persona pudiera en un momento dado pues creer. Y lo que está diciendo aquí en este mismo texto el apóstol Pablo, 1 Corintios 7, es que si esa persona pagana desea divorciarse del cristiano, de la cristiana, entonces que el creyente admitiera la solicitud del divorcio y este creyente quedaba libre de volverse a casar. Es algo muy parecido a lo que vemos en la ley del pueblo del israelita que quería casarse con una mujer pagana, pero si no encontraba la felicidad con ella, podía divorciarse de ella y quedar ambos libres para volverse a casar. Tiene esto que ver con una cuestión espiritual de el que conoció a Cristo estando casado, pues cómo de qué manera le va a pedir el divorcio a la persona que no conoce a Jesús si se casaron no conociendo a Jesús. Sería algo terrible, algo que habla muy mal de la iglesia si el cristiano le dice, ya no quiero estar casado contigo, adiós, ¿no? Porque se casaron y se enamoraron no conociendo a Jesús ninguno de los dos. Entonces por eso lo humanitario, lo cristiano es permanecer con esa persona para que esa persona pueda conocer a Cristo. Y entonces, si el no creyente es el que pide el divorcio, entonces el cristiano puede acceder porque es Dios
siendo misericordioso y dando esta nueva oportunidad para cada uno, para que no sean infelices el uno con el otro, dar la oportunidad a cada uno de que puedan nuevamente hacer sus vidas. Ahora sí, el cristiano con una cristiana, una pareja cristiana, y la persona que no quiere nada con Dios, pues que pueda en un momento dado casarse con quien quiera. Y bueno, pues por supuesto que se trata de que el cristiano no se vuelva a casar con una persona no cristiana. Bueno, entonces como ves en la iglesia evangélica, hay este supuesto del divorcio, cuando estabas casado desde el principio con una persona no cristiana y pues tú tampoco eras cristiano. Entonces ahí vemos como una salvedad de si te piden el divorcio, admítelo y puedes volver a casarte. Y obviamente el viudo o la viuda se puede volver a casar. Y son los únicos dos, eh, los dos supuestos en los que un cristiano evangélico se puede volver a casar. Ahora, hay muchos grupos evangélicos que dicen, ah, sí, por inmoralidad sexual, sí, pero esto no es no es la esencia de lo que Jesús decía y tampoco es la esencia de lo que el apóstol Pablo decía, porque ambos concuerdan. Cuando tomamos lo que dijo Jesús y lo que dijo el apóstol Pablo y lo leemos a la luz de lo que estaba en Levítico y en Deuteronomio, entonces concuerdan perfectamente lo que las tres versiones, ¿no? O sea, es decir, Jesús y Pablo son perfectamente congruentes con lo que se decía en la ley. Entonces, pues eso sería el caso del divorcio. Y en la iglesia evangélica no es que excluir a dos personas que se aman, aunque sean heterosexuales y que porque están divorciadas. Si fueron cristianos cuando se divorciaron, ¿no? Y aunque sea uno de ellos, si era divorciado siendo cristiano tomó la decisión, me quiero divorciar. Entonces ese mismo cristiano se quiere casar, pues sería adulterio desde la perspectiva de Dios. Porque esta persona está simplemente jugando con el pacto matrimonial. Y el pacto matrimonial es sagrado por todas las implicaciones que tiene el pacto matrimonial. Ahora, que si quieren un episodio específico del pacto matrimonial, podemos tenerlo. Pero ahora basten estos casos para ejemplificar este tema. Aquí la Iglesia Católica dice, no vamos a dar la bendición sacramental del matrimonio para los recasados. Bueno, en estos dos casos que te dije, según la Biblia, según Jesús, según el apóstol Pablo, que son los que escribieron más o los que enseñaron más sobre estos temas, según esta enseñanza que es congruente con la ley dada a Israel, que no es porque no somos israelitas, porque vamos a seguir la ley, no, es porque la ley es una expresión del carácter y de la voluntad de Dios. Entonces, lo que creamos como iglesia tiene que ser congruente también con lo que Dios dijo en el pasado, sobre todo relacionado con estos temas del matrimonio, que pues Dios es el mismo, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no cambia, la voluntad de Dios no cambia, ha sido la misma desde el principio, entonces por eso el seguir el trazo de lo que Dios ha dicho. Ahí está lo que la Iglesia Católica está proponiendo ahora, que se está adaptando a los tiempos. La Iglesia Evangélica todavía, aunque hay grupos, recordemos que la Iglesia Evangélica pues no tiene una sola cabeza más que Cristo, una cabeza humana, quiero decir. Y entonces, pues tenemos como la responsabilidad como iglesias cristianas evangélicas de permanecer en lo que Dios ha dicho desde el principio, no por hacerle la vida de cuadritos a las personas, sino porque el que las personas vivan de acuerdo a lo que Dios quiere es
Eso es lo que te hace formar parte de la iglesia, no la aprobación, la palomita de un grupo, sino que tu vida, lo que crees, las decisiones que tomas sean congruentes con quién es Dios y lo que ha dicho. Y podemos ver lo que ha dicho pues en la Biblia, tanto al pueblo de Israel o antes como a la iglesia. Eso es, tú quieres formar parte de la iglesia, quieres amar a Dios, quieres creer en Dios, pues tienes que ser congruente con quién es Dios y lo que ha dicho. Eso es. No es excluir a nadie, no es rechazar a nadie. Las personas solas se excluyen porque han rechazado a Dios y la iglesia no tiene por qué doblar, digamos, vamos a decirlo así, doblar las reglas si las personas mismas están rechazando a Dios. Entonces, si tú rechazas a Dios, no quieres formar parte de la iglesia, ¿para qué quieres una bendición? ¿Para qué quieres que se ore por ti, que un pastor haga algo? Casarte, ¿para qué quieres que un pastor te case? ¿Para qué quieren una bendición la iglesia católica si se está rechazando a Dios? Que pues en teoría es el mismo, aunque pues hay unas diferencias que no son tema de este episodio. Bueno, pues gracias por acompañarme hasta aquí, que Dios sea contigo y hasta pronto.